Grabar, perfecto. Ahí está. Bien, ahora se está grabando. Eh, Buenos días, estimados alumnos. Eh, Espero que se encuentren bien. En el día de hoy nos reunimos vía virtual para hablar un tema ya quizás por ustedes conocido, o lo han sufrido o han tenido referencias cercanas en relación a los analgésicos en odontología o los AINES preferentemente que nosotros usamos, ¿ya? La idea es poder hacer un análisis en general de esto, aterrizando posteriormente en algunas prescripciones o algunos medicamentos, para después terminar con unas conclusiones o algunas indicaciones en general. Sin lugar a dudas, van a subir dudas y sin lugar a dudas va a haber muchos temas pendientes, pero la idea es empezar a ir conversando. Bien, si bien es cierto, frente a todo caso, frente a toda situación, para describir algo, nosotros tenemos que ir al origen de la palabra analgésico, para saber a qué se debe. Y procede del prefijo griego, digamos, de analgesia, digamos, carencia, negación, y algo de dolor. Si viene de una negación al dolor, de ahí viene el origen. Y siempre nos acordamos de instituciones o de universidades o institutos que hablan del estudio de esto, del dolor. Y a través de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor americana, este define el dolor como una experiencia sensorial y emocional, que en la mayoría de los casos, por no decir todo, es desagradable y asociada a una lesión ística o una lesión del cuerpo, digamos, los tejidos real, o una lesión en potencia, o descrita en términos o en bien que se describe el dolor en relación a los términos o al origen del daño. Entonces, en base a todo esto, lo que está diciendo yo, a la, al- a la, al- a la definición del dolor y a lo que nos dice la institución del estudio del dolor, más toda la experiencia que nosotros tenemos en el día a día, no es solamente una sensación, es una experiencia el dolor. Eso hay que tenerlo presente cuando nosotros tengamos que prescribir el medicamento. No es el golpe que recibimos, no es el pinchazo, no es el golpe accidental que nosotros tenemos, no es el dolor de guata, es una experiencia que cada uno de nosotros tenemos frente a esta lesión. Es así como este dolor es una experiencia de gran complejidad, es algo subjetivo. ¿Por qué digo yo de gran complejidad? Porque al ser subjetivo cada uno va a saber cuánto le duele más o menos, ¿ah? Y para lo cual nosotros vamos a necesitar, para la sensación, vamos a necesitar también describir o tener unos componentes nociceptivos y un componente emotivo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos frente a un dolor? Nos enfrentamos frente a una noxa, pero nosotros tenemos receptores, no nociceptivos, los receptores nociceptivos del dolor, que son los responsables de la transmisión de estímulos al sistema nervioso central, que nos permite defendernos frente a las situaciones de noxa, nocivos o peligrosos al organismo. Obviamente cuando tenemos las brasas en fuego, acercamos la mano, la vamos a retirar, y eso gracias a los receptores que nosotros tenemos y que nos dicen alejémonos de este fuego o alejémonos de este lugar que nos está produciendo daño. O estamos en ninguna casa, en el momento que ahora estamos más en la casa, nos toca, digamos, planchar, y, por ejemplo, y nos quemamos con la plancha y sacamos la mano inmediatamente. Y ahí también viene el efecto, el emotivo y el componente emotivo y efectivo, que se caracteriza por la irritabilidad y la ansiedad y la rabia que presenta cada uno frente al dolor, principalmente en el agudo.
Es decir, el grito que sale o la molestia o esa sensación de desesperación frente a un dolor agudo. ¿Ah? Y en algunos casos, cuando el dolor es crónico, vale decir, con el dolor que lleva mucho más tiempo, pueden haber cuadros de depresión o de desmotivación de la persona. Ahí aparecen, digamos, frente a estas definiciones del dolor, aparecen dos conceptos como el dolor agudo y el dolor crónico. Y ahí podemos decir que en relación a la duración del dolor, nosotros podemos clasificarlo en un dolor agudo y en un dolor crónico. El dolor agudo es relacionado generalmente con una lesión de los tejidos, un daño tisular. Forma parte de los mecanismos que protegen al organismo de su destrucción. Digamos, en definitiva, volviendo al tema atrás, nos acercamos a unas brasas, nosotros alejamos la mano en ese momento porque nos está quemando. O estamos haciendo una taza de café y la tomamos la taza y resulta que la taza está caliente. Nosotros la soltamos, ¿por qué? Porque nos estamos quemando, porque tenemos un dolor fuerte e intenso en la mano. ¿Ah? Y este dolor agudo suele desaparecer una vez que el daño, la noxa se alejó o fue controlada. Esto, como ejemplos básicos, son el dolor traumático, como le dije anteriormente, nos pinchamos con una aguja, terminó de pincharnos, se nos pasó, entre comillas, el dolor en un tiempo prudente, el dolor después de la operación, recuperamos el postoperado, se terminó el dolor, eh, el, y la odontalgia también, terminamos con una pulpitis, nos limpiamos, nos arreglaron, digamos, solucionaron hicieron una trepanación, pasó el dolor, pasó el tenor. O sea, tiene un origen por una causa, se elimina la causa, terminó el dolor, en un tiempo acotado. Va, avance. En cambio, el dolor crónico es un dolor que persiste más allá del término de la lesión, ¿ya? Es difícil establecer en este caso el dolor crónico el origen, ¿ah? O la alteración, digamos, del órgano o de la región que está involucrada o que lo justifique. ¿Ah? Se debe también considerar que estos dolores crónicos aparecen como brotes o durante largos periodos de tiempo, va, viene. Y eso es clásico en las migrañas, clásico en los dolores neurálgicos, en la neuralgia trigémino, en la fibromialgia. Son dolores que el paciente vive o la persona está todo el día con esa sensación dolorosa. Hay momentos en el día que tiene más dolor y después baja el dolor, pero no es un dolor que nosotros pudiésemos decir, bueno, este se produce por, no sé, por el pinchazo, terminó el pinchazo, se produjo porque se golpeó. No, es todo el día un origen. El neuralgia trigémino se produce, hay zonas de gatillo que inducen la neuralgia, pero no es este diente o es la obturación o es la zona glandular o es la mejilla. No, el origen es difuso. En ese caso del dolor crónico. Si hacemos una tabla, digamos, ahí para entenderlo mejor, entre el dolor agudo y el dolor crónico, generalmente el dolor agudo se refiere, es sintomático, es origen a algo. El dolor crónico, por el general, es una enfermedad, es una lesión, es algo más allá de un estímulo principal. El dolor agudo va a través de las vías del nociceptivo, es decir, los receptores del dolor, receptores químicos, van a desencadenar una información al organismo que nos va a delimitar que algo está pasando. Terminó eso, se disminuye el dolor o va bajando la intensidad. En cambio, el dolor crónico persiste, mantiene en el tiempo. El dolor agudo hay una función protectora, nos alejamos de la noxa, retiramos la mano de la taza que está caliente y en cambio el dolor crónico no es un dolor que tiene función protectora, sino más que nada te va letargando, te va dejando, vas como viviendo con esto, ¿ya? Es de corta duración el agudo, es de larga duración el crónico.
El origen, como le dije anteriormente, en el dolor agudo es conocido, en el cambio el dolor crónico es incierto. Si bien es cierto, podemos ubicar secciones, sectores, áreas desencadenantes, pero el origen en sí, el crónico, es incierto. El dolor agudo nos causa ansiedad, irritabilidad, enojo, obvio. Nos quemamos con agua caliente, gritamos. En cambio, el dolor crónico nos baja la intensidad. Nos quejamos, quizás a lo mejor, voy en la espalda, o en la rodilla, pero no estamos gritando en ese momento. Pero puede esa persona que tiene un dolor crónico, en el momento que aumenta por X motivo la intensidad, ahí se puede quejar. Pero el dolor crónico en general es un dolor que la persona lo lleva y va a alterar el comportamiento. Así una persona que está más, en el momento está como, ya no se mueve, está tranquila, anda con un cuadro como bajoneado, como depresivo, en ese sentido. Por otro lado, del punto de vista fisiopatológico, también nosotros podemos diferenciar fases del dolor para tener un concepto más o menos en qué condición estamos. Primero tenemos una fase 1, obviamente la 2 y la 3. Hay un dolor fisiológico que se caracteriza principalmente por los estímulos breves y la relación que hay entre el estímulo y la reacción del organismo. Vuelvo a la taza de café. Taza de café caliente, usted la toma, se quemó, saca la manito. Ahí estamos hablando del dolor fisiológico, un dolor en que los receptores no dijeron alerta, se está quemando la mano. Posteriormente hay una etapa, una fase inflamatoria que se caracteriza porque estos estímulos son persistentes. Imaginémonos que no tenemos la posibilidad de estar tomando la taza y la tenemos mayor tiempo, no nos dimos cuenta, la taza estaba tan caliente que la pescamos y nos quemamos la mano. Ahí ya el estímulo son más persistentes o más intensos y hay una mayor proceso inflamatorio, hay un proceso inflamatorio franco en esa zona. ¿Ya? La pulpitis, ahí estamos hablando de un dolor inflamatorio. Y después el dolor neuropático, que generalmente se caracteriza por una lesión del nervio a nivel central, una alteración a nivel central, y no hay una correlación entre el estímulo y la intensidad del dolor. Esto se asocia principalmente a los dolores neuropáticos, los dolores crónicos, ¿ya? La neuropatía, la neuralgia trigémino, ese tipo de dolores son neuropáticos. ¿Ya? Ahora, ¿qué vemos en relación a la generación y la conducción y la percepción del dolor? ¿Cuándo se va a generar dolor? En el momento que los estímulos, ya sea térmicos, mecánicos, químicos, eléctricos, superan un determinado valor umbral. Es decir, nosotros tenemos un umbral de excitación de las neuronas y los receptores. Volviendo al tema de la taza nuevamente, nosotros vamos a sentir dolor si la taza está caliente y sus receptores acostumbran a no tener, digamos, mayor percepción frente a una taza caliente, va a andar bien, pero si la taza muy caliente, ya aumenta el umbral, ya hay dolor, hay sensación de dolor. Aquí dice, hay una sensación que se percibe cuando una célula, un grupo de células genera un potencial de acción, tal como lo dije anteriormente, en respuesta a un estímulo. Van a excitarse estas neuronas y van a desencadenar una serie de mediadores que nos van a decir que se está produciendo una noxa, hay un peligro, una sensación, un dolor, a través de estas vías nerviosas, ¿ya? Se acompaña, en general cuando el dolor se mantiene, digamos, el dolor agudo se acompaña con un daño tisular, como un corte, una pinchadura, un golpe fuerte en la mano, ¿ya? Hay una serie de liberación de sustancias que son mediadores del dolor y que pueden, en alguna manera, potenciar y en alguna mantener la percepción del dolor. Es decir, es una serie de mediadores. Igual como conversamos anteriormente con el tema de la coagulación, de los procesos inflamatorios. Aquí tenemos el esquema típico que tienen ustedes, que saben que a través de las noxas que nosotros tenemos o que nosotros percibimos, van hacia el sistema nervioso central, donde nos va a decir qué es lo que está pasando. Viaja a través de las fibras aferentes primarias, alfa y Charlie,
perdón, se procesan las actas posteriores, en fin, el camino que todos nosotros conocemos a través de las vías talámicas que nos van a indicar que algo está pasando, que algo está presente y que el organismo va a codificar y va a producir o va a hacer que el organismo se retire o tenga una reacción frente a un enoxi. Aquí es la clásica, el clásico, digamos, cascada, digamos, del ácido araquidónico, que participa, digamos, en la generación o en la liberación de la ciclooxigenasa, de la lipoxigenasa, y esto se produce, digamos, por la acción de la fosfolipasa a través de de la noxa o las lesiones que se producen en la membrana celular. Yo traje a colación esta imagen que nosotros lo vimos anteriormente en la clase pasada, donde aquí aparecen a una serie de elementos que se repiten en esto. Esto guarda relación, todos estos fenómenos, inflamación, sangramiento, noxa, todo esto está relacionado. Entonces, cuando tengamos un dolor, también hay un proceso inflamatorio. No es, digamos, solamente dolor, no hay inflamación, siempre hay mayor o menor intensidad. Eso no son fenómenos, como dije anteriormente, no son fenómenos separados, es todo junto. Entonces vuelven digamos, salta la relación, que son los mismos fenómenos que se van activando por todos lados. Así que la ciclooxigenasa, la COX, vía COX, se secreta la prostaglandina, los tromboxanos y a través de la lipoxigenasa, los leucotrienos. Ahí participan o hay procesos inflamatorios, hay procesos que aumentan el dolor, el algia, hay fiebre, en el caso, hay efectos plaquetarios, agregación plaquetaria o disminución de la agregación plaquetaria y producción o lesiones gástricas, que también hay que tenerlo presente en esto. Son una serie de mediadores o sustancias que se van liberando. La vía lesbioxigenasa hacia los glutaminos son constrictores de la musculatura lisa. Hay una noxa, se produce una constricción de la musculatura lisa. La vía COX-1 hace las prostaglandinas G2, estimula los receptores de dolor, hace que sea más dolorosa. La vía de la COX-2 hace la prostaglandina relacionada fundamentalmente con la inflamación. No son cosas que yo quiero que lo entiendan, no, si bien es cierto, nosotros yo lo dividí aquí, pero son todos fenómenos que van unidos unos con otros. ¿Ah? Por eso hablan principalmente o fundamentalmente relacionados con. Si bien es cierto con el dolor, pero siempre están relacionados uno con otro. ¿Ya? Y el COX-3 a través del cerebro y el corazón involucradas con las prostaglandinas relacionadas con la fiebre, ¿ya? Principalmente. La activación de los nociceptores periféricos son especialmente importantes en la génesis del dolor, lógico. Volviendo al tema de la taza café, si no lo hubiésemos fumado, no hubiésemos quemado, hubiésemos tenido una noxa. Desencadena una respuesta fisiológica a través de la estimulación de los estímulos y otra sensibilización que origina la hiperalgesia. Es decir, hay una fisiología que dice, está un proceso inflamatorio, una lesión, y además, si se mantiene esto, hay una hiperalgesia, hay una mayor cantidad de dolor. Hay una serie de sustancias que se están liberando en estos procesos que vimos anteriormente, en toda esta cascada o en todos estos fenómenos que se describen o que hemos descrito anteriormente. Estas sustancias liberadas producen una serie de efectos, que en la mayoría de los casos ahora lo estamos viendo como productores del dolor, como el caso de la prostaglandina, los prostaglandinas, los leucotrienos, los tromboxanos, pero tampoco no son malos porque también producen acciones, digamos, positivas, ¿ya? Son productores de dolor, la prostaglandina, son mediadores comunes de la inflamación, potenciales del dolor secundario, sensibilizan los receptores y desarrollan una hiperalgesia. Es decir, todo esto involucrado principalmente para efectos de aumentar el dolor. La sustancia P, que ahí puse ahí, que fue descrita en 1931, es utilizado como un neurotransmisor secretado por las neuronas, ya a nivel medular, que se describe y se libera en la piel, en la pulpa dentaria, ojo, en el ojo. Los opiáceos también anulan la liberación de esto, hay que actuar en ese nivel. En relación, porque hay secreción de histamina también en esa zona, que presenta el tejido inflamatorio, pero su relación con el dolor no está bien establecida. Algunos casos
nosotros, o sea, perdón, en algunos casos, algunos profesionales dan algún antihistamínico para controlar algún tipo de dolor o alguna sensación de dolor en algunos pacientes. La varequinina, ¿ah? En exudo inflamatorio del tejido lucino tiene gran capacidad de producir dolor. Las catecolaminas también secretadas, ¿ya? Eh, son receptores que van a aumentar el dolor. Los hidrogeniones, la mayor cantidad de iones hidrógeno aumenta la conducción del sodio y el calcio. Y también el ATP aumenta el sodio, el calcio, el potasio, produciendo un dolor agudo. Ojo con eso, porque el pH acá se va a hacer más ácido al haber más generación de hidrógeno. Al bajar el pH, mayor dolor, entonces en cuadro agudo, dolor analgésico, va a ser más difícil lograrlo, ¿ya? Y los opioides endógenos, sin lugar a dudas, estos son los generados a través del sistema, digamos, del cerebro, a través de los receptores delta y kappa, presentes en las neuronas a través del sistema nervioso central, que van reduciendo la hiperalgesia en el inflamatorio y lesionado. Es decir, es un sistema de defensa del organismo. Por un lado, va a producir un dolor a través de sus distintos mediadores, va a generar unos medios, digamos, más ácidos que van a ir aumentando el dolor y por otro lado también los opioides que nosotros tenemos en el organismo van a bajar un poco la sensación de dolor. Es así que nosotros ya teniendo claro más o menos cómo es la liberación de la sustancia, la generación del dolor, los tipos de dolores, nosotros tenemos una escalera, digamos, de analgésico, porque no podemos llegar y partir con un tipo de analgésico de primera a buena, sino que tenemos que ver que hay distintos peldaños, escalones, descritos, digamos, en este caso por la OMS, donde se habla de los analgésicos no opioides, como los AINE, paracetamol, metamizol, en el primer peldaño escalón. En segundo nivel están los opiáceos débiles, la codeína, el tramadol, y en el tercer escalón la morfina, la metadona, en fin, la oxicodona. Generalmente nosotros nos vamos a mover en el primer escalón, a través de los analgésicos eh, antiinflamatorios no esteroidales, ¿ya? Y quizás a lo mejor nos vamos a asociar en algún momento con el segundo peldaño a través del tramador, pero por lo general nos vamos con el primer nivel. Así podemos clasificarlos, los analgésicos, tal como ven. Perdón, antes de decirle, hay muchas clasificaciones, o sea, hay muchas formas de clasificarlos. Los pirazolónicos, los derivados los ibuprofenos, en fin. Hay muchas clasificaciones en la literatura, pero por lo general eh, estamos hablando de los analgésicos antipiréticos puros, de los AINES, los antiinflamatorios analgésicos y los opioides. Generalmente esa es la clasificación que nosotros comúnmente tenemos, ¿ya? El paracetamol y el metamizol, que es la popular dipirona, son analgésicos y antipiréticos puros, no son antiinflamatorios, ¿ya? Hay indicios, digamos, de la ciclo de acción del paracetamol a nivel del ácido araquidónico y disminuye la síntesis de prostaglandina en el sistema nervioso central. Es importante, digamos, pensar que el paracetamol es muy usado para el dolor de cabeza, ¿ah? Más que también, ahora, tal como conversamos con la doctora, también usado también para el dolor, digamos, de odontalgia. El metamizol también es un fármaco que también es también analgésico antipirético, es bastante bueno, fíjate, es bastante bueno este analgésico, sobre todo desde el punto de vista endovenoso. El mecanismo molecular energético antipirético ha estado siempre en debate, es como unos dicen que funciona por un medio, digamos, a nivel central, y otros dicen que inhibe la ciclooxigenasa, bloqueando los citroxano de las plaquetas, en fin. Pero estos son dos analgésicos antipiréticos puros. Por otro lado, los que más vamos a trabajar nosotros, vamos a trabajar con los AINE, que son los analgésicos antiinflamatorios, que son los inhibidores de la ciclooxigenasa. Si nos vamos al cuadrito al principio de la cascada del ácido araquidónico, lo cortan al principio, arriba.
Entonces van a limitar a la formación de las prostaglandinas que van asociados al dolor, en este caso a la liberación del dolor. Y aquí le estaba diciendo yo, como conversamos anteriormente, que no solo tienen efectos patológicos, ¿ya? Que en este caso, digamos, son potenciadores de dolor, sino también de funciones fisiológicas importantes como la protección gástrica, perfusión renal y la hidratación de la vía respiratoria, entre otros. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que si bien es cierto, también se liberan en el caso de dolor, si nosotros no nos liberamos, digamos, no inhibimos la liberación, por lo tanto la acción de esto va a estar más reducida, vamos a tener efecto en la mucosa gástrica, la perfusión renal y la alteración de la vía respiratoria, entre otras cosas. Y ahí vienen los efectos que podemos tener. O sea, va a haber, el uso de los AINES va a producir sí o sí irritación de la mucosa gastrointestinal, ¿ya? Alteración de la construcción renal a través del sistema renina-angiotensina que tiene el riñón. La angiotensina es directamente proporcional con las prostaglandinas. Es decir, si la prostaglandina no está presente, la angiotensina no va a funcionar el sistema renina-angiotensina, por lo tanto la perfusión renal va a ser mucho menor y va a tener alteración en la irrigación del riñón. Por otra parte, en caso de disnea tenemos una menor ventilación, o hay una hipoventilación, que el ser humano, digamos, al tener hipoventilación, hay una liberación de prostaglandina, ¿ya? Y las cuales producen dilatación de las vías respiratorias, de las vías respiratorias. Por lo tanto, si nosotros inhibimos la secreción de prostaglandina, va a haber hipoventilación, no vamos a entrar con la dilatación de las vías respiratorias, por lo tanto, en pacientes que tienen asma, podemos desencadenar una crisis asmática. Hay que tenerlo presente eso, con la integración de esto. Y en el embarazo, las prostaglandinas favorecen el cierre del conducto arteriovenoso hacia el final del embarazo y las prostaglandinas, y desempeñan un papel destacado en el trabajo parto de las prostaglandinas. Por lo tanto, al inhibirlas con los ANINES, estamos, digamos, evitando el trabajo, no principalmente, pero sí incidimos. Y por eso que en los últimos meses, digamos, o mejor dicho, la embarazada, se trata o se evita, digamos, el uso de los analgésicos antiinflamatorios, los AINES, ¿ya? Todo eso, digamos, lo produce o está en acción con estos medicamentos. También existe la posibilidad de inhibir selectivamente la cicloxanidina inducible a través de los COX-2 y el COX-1, ¿ya? Son más selectivos, ¿ya? Tienen menor capacidad ulcerogénica, es decir, menor capacidad de formar úlceras gástricas. Si bien no están exentos de este riesgo, ojo, porque todos igual van a producir menor cantidad, pero no va a ser 100%. También se ha visto que en estos AINES, bueno, como dijimos anteriormente, tiene efecto a través de la perfusión arterial, le digo, a la piel, el hemograma, sobre todo en tratamientos a largo plazo. Por lo tanto, en pacientes, como dice ahí, que le puse ahí, artritis reumatoidea o fase activa de artrosis, hay que tener siempre presente que estos pacientes son tomadores de estos analgésicos en forma crónica y puede haber una alteración a ese nivel. Los opioides, si bien es cierto, no vamos a usarlo en la clínica a diario, sí, pero sí es necesario tenerlo presente que los opioides tienen receptores tanto a nivel del servicio central como del servicio nervioso central como el sistema periférico, es decir, actúa a todo nivel. Generalmente estos van a producir una disminución considerable del estado de alerta y una irritación del centro respiratorio. Hay que tener cuidado con estos medicamentos porque su uso no regulado, digamos regulado en el sentido de tener atento al paciente, puede producir sensaciones como de letargo, sensaciones de ido del medio, no estar alerta, no estar atento, como falta de concentración. Sí, todas estas cosas se van a producir con estos medicamentos, por lo tanto hay que estar bien seguro de darlo. Hay un mix del tramadol con paracetamol que se da mucho en algunos profesionales lo prescriben, pero en algunos pacientes le produce muchos problemas, como estreñimiento, entre otras cosas, náuseas, vómitos, dolores de cabeza,
problemas de concentración porque están como oídos en el sistema, en el día a día. Entonces, estos medicamentos en definitiva son como de última elección o intrahospitalario para tener un buen control de los casos. Si bien es cierto, la clasificación, ya viéndonos más que nada a, como les dije anteriormente, hay muchas clasificaciones. Los ácidos, no los ácidos, los naproxenos, hidrosolónicos, nónicos, en fin, nos vamos a encontrar con un sinnúmero de clasificaciones y asociaciones de estos medicamentos. Pero en definitiva yo les quiero transmitir algunos, digamos, de uso, si no más general, por lo menos los que vamos a estar en mayor uso. El paracetamol es un analgésico, como dije anteriormente, eh, analgésico antipirético de uso bastante común, tanto en adultos como en niños. Tiene sí el tema de ser hepatotóxico, por lo tanto hay que tener cuidado con los pacientes que tengan algún daño hepático, los cirróticos, por ejemplo, y también con algunos temas de problemas de coagulación. Ya, no está, digamos, digamos, no se usa, digamos, en forma abundante con pacientes que están tomando anticoagulantes, hay que tenerlo presente. ¿Ah? Es un fármaco que no produce lesión gástrica y al ser analgésico es una opción a considerar en los pacientes que tengan alguna lesión gástrica. El ibuprofeno también, tanto para niños como, digamos, adultos, lo podemos usar, pero como es un analgésico antiinflamatorio no esteroidal, produce daño en la mucosa gástrica. También hay problemas, digamos, en la parte renal, que tener presente. También hay cosas que nos relatan los pacientes que sienten sensaciones o ruidos en los oídos también. Hay diarreas, náuseas en algunos pacientes, hay que tenerlo presente también. Se contraindica, como todos los AINES, en pacientes que uno contraindica, hay que tenerlo presente en los pacientes que tienen asma o asma crónica o están tomando algún antiasmático. El diclofenaco, en niños actualmente se está usando, está medio proscrito el diclofenaco en niños, en adultos sí. Es un fármaco de uso bastante bueno, sobre todo los traumatólogos usan bastante el diclofenaco. ¿Ah? Hay que tener presente que también te puede aumentar la presión arterial, como todos estos analgésicos. Hay un problema de alteraciones gástricas, quizás más bastante, digamos, lesivo en tu caso en algunos pacientes. El naproxeno fue un fármaco ya para los adultos de 500 miligramos al dosis, bastante bueno el naproxeno. ¿Ah? Eh, sí hay que tenerlo presente, perdón, hay que tenerlo presente los pacientes con hipertensión, hay que tenerlo presente disminuye, digamos, los diuréticos. En los pacientes que están tomando varina aumenta el riesgo de hemorragia. En fin, como todos los AINES, pues, también tiene un cierto, digamos, alteración con los pacientes que tienen asma. Y el tramadol, generalmente lo coloqué aquí, pero generalmente es uso en adultos, en niños no se no está indicado. ¿Ya? Los efectos van asociados a las cefaleas, los mareos, las náuseas, vómitos. En algunos casos los pacientes acusan un grado de sudoración en las palmas, que como si le están mojando las manos. Algunos acusan algún grado de desesperación, ¿no? Entonces hay que tenerlo cuidado, sobre todo en pacientes, digamos, se potencian, digamos, o al final alteraciones con el alcohol, con los antidepresivos. O sea, estos fármacos hay que tenerlos bien controlados. Y aquí en este cuadro, digamos, más que nada, me quería recordar este tipo de AINES que quizás no estamos bien, o lo usamos de forma más constante, la más conocida, la aspirina de 100 miligramos, y se dan cuenta que todos estos producen unos efectos secundarios como AINES, dolores de cabeza, estreñimiento, náuseas, úlceras. Quizás lo más característico de estos analgésicos antiinflamatorios no esteroidales son los dolores o la sensación de acidez gástrica, lesiones ulcerativas, diarreas en algunos casos,
pero más sensaciones de gastritis, es lo que se relatan estos pacientes, ¿ya? Y quizás también, en mayor razón, si nosotros lo aumentamos, asociamos, digamos, analgésicos tipo aspirina con un ketorolaco, por ejemplo, vamos a aumentar la gastritis, vamos a tener mayor propenso, digamos, a úlceras gástricas o mayor acción, digamos, a nivel de las paredes del estómago. Esto tenerlo presente porque hay pacientes que nosotros vamos a ver que están tomando aspirina en forma crónica por un accidente vascular, en fin, y si nosotros le vamos a dar un analgésico antiinflamatorio, un ketoprofen, un meloxicam, va a producir o va a tener más sensación de lesión gástrica en el paciente. No usado, digamos, en embarazo por estos medicamentos. ¿Ah? El celecoxib, hay que tenerlo presente con que también producen, digamos, alguna alteración con los anticoagulantes. La hipertensión también se va a ver alterada en este caso con estos fármacos. Y con la clorxineatoxicina, lo que nosotros conocemos finalmente como el Nefercil, ampliamente usado por las personas, quizás por su costo, pero es muy nauseoso y produce úlcera y dolor de guata o gastritis. Hay que tenerlo presente cuando lo indiquemos. En fin, pero todos estos analgésicos antiinflamatorios siempre van a producir, digamos, una, un mayor, digamos, un menor dolor, o van a controlar, mejor dicho, el dolor, pero siempre van a tener efectos, digamos, secundarios y generalmente en el sistema gastrointestinal. ¿Ya? Quizás como conclusiones, digamos, de lo que hemos conversado, siempre nosotros tenemos que ver cuando vamos a indicar un analgésico, la vía oral siempre es la elección, sin lugar a dudas, ¿ya? Las formas de liberación sostenidas son útiles con los crónicos. Siempre hemos escuchado los parches, digamos, de paracetamol o parches de algún otro analgésico, están usados sobre todo por el neurólogo, para los dolores crónicos. La forma efervescente también es tenerlo presente que hay algunos analgésicos antiinflamatorios que vienen en sachet útiles para tomar sobre todo en pacientes que tienen limitación de apertura o en niños que no pueden tomarse los comprimidos grandes. ¿Ah? Siempre avisarle al paciente, en este caso, que la ingesta de alimentos reduce los trastornos gastrointestinales cuando se está tomando los analgésicos antiinflamatorios. La vía parenteral es útil en caso de que hay muchos pacientes, no muchos pacientes, hay pacientes que no tienen un caso de intolerancia oral a estos analgésicos y gástrica por ende, y se usa esta vía parenteral y también por un efecto rápido, o sea, un Nefercil inyectado, digamos, es mucho más rápido, efectivo que uno vía oral o sublingual. La vía rectal es una función más, no es inexacta. A los niños por lo general se bajan para la fiebre para una escalita de paracetamol. La vía tópica, volviendo al tema de atrás, siempre está basada en tópica en el sentido de que muchos antiinflamatorios los pacientes los colocan y lo usan a través de, em, como dije yo, a fregarse la mano, fregarse la piel para que la analgesia sea más difundida al espacio más profundo. Pero la verdad que la eficacia de esta acción, digamos, de estos analgésicos tipo gel que se van colocando, no es tan efectiva en otros casos. Pero sí, la principal indicación, como dije anteriormente, de los AINES es la disminución del dolor. Ahí nosotros lo vamos a usar más que el efecto antiinflamatorio, a pesar de, como le dije anteriormente, la analgesia o el dolor va asociado a un fenómeno inflamatorio. Ningún AINE ha demostrado ser superior a otro, hay que tener ojo, dicen este es mejor que otro. La eficacia de los AINES tradicionales es semejante a los COX. Eso hay que tenerlo presente también. Los estudios han dicho que ni uno más separado. Y después, al final, va a depender principalmente de cómo va a ser la noxa y cómo el paciente va a la experiencia de los medicamentos. Pero ninguno así se ha demostrado que es superior uno que a otro. Eh,
Los AINES deben prescribirse con dosis mínimas eficaces durante un tiempo menor posible. ¿Por qué? Porque dosis, digamos, altas dosis o durante un tiempo prolongado va a aumentar las posibilidades y los efectos, digamos, gastrointestinales en estos medicamentos o alguna otra alteración. En todos los pacientes que toman AINE en forma crónica, debe realizarse una estimación, digamos, del riesgo cardiovascular. Eso lo vamos a ver en los pacientes que están tomando, por ejemplo, más comunes cuando están tomando aspirina. Por lo general, ellos mismos relatan, no, yo me tomo aspirina, estoy tomando una aspirina por un accidente vascular y me controlo con el médico cada cierto tiempo. Y ahí el médico o el internista va a tomar los exámenes correspondientes para ver cómo está el medicamento en el organismo del paciente. Toda la administración hay que tenerlo presente, se asocia a un incremento el riesgo, síndrome coronario agudo y otros episodios cerebrovasculares de carácter de formación de accidentes cerebrovasculares y problemas arteriales periféricos. Eso hay que tenerlo presente cuando nosotros los vamos a prescribir. Siempre tenemos un cierto riesgo, o sea, vamos viendo que si el paciente tiene un riesgo cerebrovascular, a darle analgésico, vamos a aumentar el riesgo hemorrágico a lo mejor en el paciente. Vuelvo a decir que está tomando aspirina, le damos un ketorolaco, por ejemplo. El naproxeno es un AINE más seguro en cuanto al riesgo cerebrovascular de los AINE. Hay que tener presente también la combinación de anticoagulantes que está tomando el paciente, como por ejemplo, ¿no? La heparina, en este caso, con el NAI se debe evitar. ¿Por qué? Porque va a producir mayor posibilidad de úlceras gástricas, sangramiento. En el caso de ser necesario, los COXI parecen asociar a menor riesgo, digamos, a complicaciones hemorrágicas. Se debe, en este caso, evitar el uso incluso a corto plazo en pacientes con infarto agudo de los AINE y sobre todo en pacientes que toman aspirina. Y eso es lo que le estaba diciendo anteriormente, ya que va a aumentar el riesgo cardiovascular, cerebrovascular. ¿Mm? En los pacientes que toman la aspirina para prevenir el episodio de cerebro, los accidentes cardiovasculares, que requieren tratamiento con AINE, los COXI es una opción terapéutica a considerar. Es bien, ahora se está usando más los COXI, digamos, en estos pacientes, es como más seguro para ellos. Acá, lo que les dije anteriormente, no se recomienda usar 2 o más AINE de manera simultánea, ya que el uso, obviamente van a saber ustedes que va a aumentar la potencia, digamos, y va a aumentar la toxicidad. No aumenta la eficacia, pero sí aumenta la toxicidad, es decir, va a ser doblemente, digamos, que le va a producir alteraciones gástricas. Las complicaciones gastrointestinales aumentan si la dosis es alta de AINE de forma mantenida y es constante durante todo el tiempo se mantiene el tratamiento. ¿Qué quiere decir con eso? Si nosotros, por eso le dije anteriormente que se tiene que ajustar a dosis mínimas y durante un tiempo acotado. Si nosotros damos, por ejemplo, si tenemos que dar 10 miligramos de ketorolaco cada 8 horas y nosotros lo vamos a dar cada 6 horas y tenemos que darlo durante 3 días y lo damos durante una semana, tenga la seguridad que al final va a producir mayores alteraciones en el paciente. ¿Ya? Aumentan las lesiones gastrointestinales. La administración, digamos, de la aspirina y paracetamol no, en este caso, no aumenta aparentemente el daño de la mucosa gastroduodenal o gastrointestinal con respecto al uso de la aspirina sola, por lo que en casos de puede ser utilizado conjuntamente en esas circunstancias. Estudios se han visto que la administración de estos dos fármacos, la aspirina con el paracetamol, no va a mantener una mayor alteración, digamos, en la mucosa gástrica. Eso hay que tenerlo presente también. Y como dije también anteriormente, los COXI reducen las complicaciones gastrointestinales alto y bajo. Reducen, no las eliminan, porque siempre van a ser un analgésico antiinflamatorio y no esteroidal. Los pacientes con cirrosis hepática, como le dije anteriormente, se recomienda evitar el uso de los AINE.
porque obviamente ya va a tener alteración en el hígado, va a haber alteraciones en los fenómenos de coagulación, al tener alteración de fenómenos de coagulación y de preparación, al dar un antiinflamatorio no esteroidal, va a tener posibilidades de alteración de la mucosa gástrica, van a aparecer las úlceras, o sea, se va a producir, va a tener más posibilidades de tener alteraciones de irritación o sangramiento gástrico. Si tenemos un paciente, digamos, cirrótico, podemos decir aquí, con una alteración de cirrosis hepática, se usa o se recomienda el uso de Coxib durante el menor tiempo posible, ¿ya? Los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa, en el caso de usar AINES en fase, se recomienda el uso de los Coxib dosis baja durante un tiempo corto. Aquí me detengo un poco porque los pacientes que tienen estas enfermedades inflamatorias intestinales es bien difícil dejar algún analgésico. Por lo general los AINES están contraindicados, por lo general. Quizás el naproxeno puede ser de ayuda en ellos, yo digo. ¿Ah? Eh, pero la idea en este caso es tener bien ojo cuando les toque ver eh, estos pacientes porque son muy delicados. Entonces, estos saben qué medicamentos tienen que tomar. Entonces, es preferible comentarlo, hablar con ellos en la amnesia y saber qué medicamentos están tomando, porque en enfermedades de infecciones intestinales, si están, digamos, en una etapa inactiva, el paciente va a andar bastante bien, pero si se activan, son terriblemente complicadas estas cosas. Nosotros no podemos ayudar a que estas se activen. Las enfermedades con renal crónica no se recomienda, digamos, los antiinflamatorios, salvo en situaciones especiales. Por lo general, tiene que siempre, si vamos a lograr usarlo, tener eh, una vigilancia clínica en estos pacientes. Aquí también se recomienda, en algunos casos se ha recomendado el uso de paracetamol como un antiinflamatorio, sobre todo los dolores pooperados. Eso va a corto plazo siempre y cuando no haya contraindicación o limitación de estos últimos, es decir, si no tiene contraindicación del uso de algún ketorolaco, ketoprofeno, un otro AINE, podemos asociarlo y vamos a tener mejor respuesta. De hecho, se usa y se usa bastante bien, diré. Pero bueno, en definitiva, para terminar ahora, de lo que les dije, si bien es cierto, esto es como parte para que ustedes puedan lograr, en definitiva, partir para seguir buscando más información al respecto, porque las contraindicaciones y indicaciones son muchas las que nosotros podemos encontrar con cada fármaco. La asociación con uno con otro puede ser beneficiosa y de eso lo tiene y se describe. Por lo general los pacientes se acomodan más a un analgésico que a otro. Eh, y va a depender el uso de uno u otro dependiendo la intensidad o la alteración que produzca, digamos, nuestra noxa, en este caso una extracción o alguna alveolitis, ¿ya? Siempre tiene que ir ayudado, digamos, de un procedimiento quirúrgico en el caso nuestro, digamos, una pulpitis, hacer una trepanación, ayudarlo con un anestésico, a hacer una extracción, por una causa de un dolor, no sé, de un absceso, se saca el diente, se saca el molar, se limpia, se lava el alveolo y se da un analgésico. Allá nosotros vamos a ver, dependiendo de las condiciones del paciente, cómo está, si tiene una alteración hepática, qué podemos dar, si tiene una alteración gástrica, qué podemos dar, si tiene una alteración en renal, si el paciente es dializado, qué podemos dar. Todos esos valores vamos a tener que verlo, no hay una receta única que para este paciente vamos a tener que dar este, pero sí con todo lo que hemos conversado, siempre nos tiene que decir, levantar y ponernos una alerta en caso de. También esto, tener presente que los medicamentos de estos antiinflamatorios no deben ser dados por largo tiempo, 3, 4 días a lo más, mucho tiempo aumenta la toxicidad de los medicamentos. Y también puede enmascarar otro cuadro. Asociarlo, como dije anteriormente ahí, en lugar de dar un ketorolaco, lo damos con un ketoprofeno o nefercil, lo asociamos, no vamos, a lo mejor se escribe ahí que no vamos a tener, digamos, una mayor analgesia,
pero sí lo que vamos a conseguir es que vamos a aumentar la toxicidad de ambos. O sea, va a producir mayor daño la asociación. La disminución de la toma, a veces se describe que podemos a lo mejor distanciarla cada 12, cada 8, pero acercarla cada 6, dependiendo del fármaco, es muy complejo hacerlo. Por lo general se da cada 12 y cada 8. Así tienen diferentes fórmulas, como dije anteriormente, de 100, de 200 miligramos. Endovenoso, hay algunos que se pueden inyectar intramuscular y otros que son endovenosos. Hay que tener cuidado con eso también. Pero en definitiva, ¿qué es lo que les quiero decir? Lo que hice aquí, como lo que les dije en una primera diapositiva.